7 y 8 de la mañana, 7 y 8 de la mañana. Wendy, está César Ron con nosotros en plataforma. Así es, le damos la bienvenida al candidato a la reelección para la Asamblea Nacional, César Roón. Lo vemos que ha bajado de peso, incluso está haciendo sus recorridos, está conversando con diferentes sectores, está tomando en cuenta las sugerencias de las personas, porque eso es lo que quiere la gente, el pueblo, que los escuchen. La gente quiere que los candidatos a las diferentes dignidades sepan cuáles son sus necesidades y sus realidades. Buenos días y bienvenido, César Ron. Gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Igno21 en su programa Diálogo. Gracias, Wendy. Buenos días. Un saludo a Henry, que lo veo que está también conectado. Lo estaba escuchando hace un momento, saludando el logro no solo de Richard Carapaz, ayer de otra ecuatoriana que gana la Vuelta a Colombia. ¿No? Realmente nos llenan de orgullo, nos dan esas grandes satisfacciones a través del deporte al país en momentos de dificultad, de que se reactive el COVID, de desesperanza. Estas cosas nos traen gran alegría y ojalá el día de hoy tengo gran anhelo también, igual que todos, que la selección gane en Bolivia. Un saludo a Jorge también, que lo veo ahí al otro lado de la pantalla. Y a un hombre serio. Sí, así lo veo muy serio esta mañana, no sé qué es lo que le ha pasado. Con la mano en la pena lo veo. No. Con la mano en el análisis. Vamos a conversar con César Ron respecto de bueno, pues todo lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional y por supuesto también respecto de su candidatura a la reelección. Adelante, mi querido Jorge, empezamos, por favor, y bienvenido, César. César, igualmente bienvenido, un gusto saludarlo como siempre. Finalmente, el presidente de la Asamblea, César Litardo, ya ha convocado al CAL para que definan la fecha que permitirá que el Pleno conozca el juicio político de la ministra de Gobierno. Se lo pregunto porque en el caso puntual del día de hoy, sabemos que estará en varias entrevistas en Babahoyo, en 2 emisoras, hará una visita al proyecto de granja integral orgánica de la Universidad Técnica de Babahoyo, tendrá un conversatorio con los delegados en el pueblo Montubio, en esa provincia, una jornada de socialización deportiva. ¿Será que ya en las próximas horas también se va a dedicar a convocar al Pleno el presidente de la Asamblea para este juicio político asambleísta? Buen día. Gracias, Jorge. Buenos días nuevamente. Los plazos están dados por ley y por lo tanto, pues una vez que llegue el informe al presidente de la Asamblea, al CAL, este tiene que determinar el orden del día para ser tratado el juicio político, la recomendación de juicio político a la ministra de Gobierno. Ayer públicamente el presidente de la Asamblea Nacional ha manifestado que el juicio político será la próxima semana. No ha sido convocado. De acuerdo al Código Orgánico de la Función Legislativa, tiene que convocarse 24 horas antes. Así es que estamos en los tiempos. Seguramente la sesión de censura será martes o jueves de la próxima semana. Están corriendo los plazos, estamos dentro de los plazos, estamos dentro de las posibilidades. Así es que esperemos la convocatoria. Lo único que estamos esperando es la convocatoria para dar inicio al juicio político a la ministra de Gobierno en el Pleno de la Asamblea Nacional. Están corriendo los plazos y habrán los 91 votos, las 2/3 partes que establece tanto la Carta Magna como la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que corra la cabeza de la ministra de Gobierno. Bueno, eso es más difícil que yo le responda, los 91 votos, porque se necesita realmente un amplio sector de la Asamblea, recordando que nadie tiene mayoría en la Asamblea, que hay muchas minorías. No, 91 votos es bastante para la censura. Yo puedo responder únicamente por los votos, los 16 votos social cristianos, nada más, solo 16 votos. Para llegar a 91 se necesita bastantes votos. Así es que habrá que ver cómo se presenta el juicio, habrá que ver en las pruebas de cargo y descargo dentro del proceso ya en el Pleno de la Asamblea Nacional, finalmente cuál es la posición que se adopta. Lamentablemente, y te reitero, lamentablemente, tenemos en el país dos delitos graves que se cometieron el pasado octubre. El primer delito es contra los ecuatorianos, contra
integridad de la capital de la República que fue destruida, delitos como quemar la Asamblea, la Contraloría General del Estado, delitos graves como el secuestro de periodistas y militares, delitos graves como la violación de derechos humanos al dejar sin agua potable a la población de Ambato de más de 300,000 habitantes. Y por lo tanto, pues estos delitos graves, ¿no?, que se cometieron en octubre pasado no pueden quedar en la impunidad. Cuando el Congreso de la República hizo la comisión para analizar los hechos violentos de octubre, yo fui parte de esa comisión, pero yo no voté por ese informe. Y no voté por ese informe porque era un informe tibio, donde no establecía las responsabilidades políticas. ¿Y las responsabilidades políticas de quién? De los que convocaron al paro, ¿no es cierto? Son los responsables políticos. ¿Quién es más responsable político? El gobierno nacional por las medidas que tomó y levantó al pueblo, ¿no es cierto? Responsable político. Y finalmente el tercer responsable político es la propia Asamblea Nacional, que en los días del paro y la violencia no tuvo la capacidad de reunirse para defender la democracia. Así que esto es, por un lado, algo que insólito. Así que es importante dejar esto bien claro para saber dónde estamos. Así que ese es un grupo de delitos graves contra el Estado, contra la ciudadanía, contra el pueblo. Y el otro grupo de delitos son los que se dan a partir de octubre para acá, que es la corrupción grave, severa corrupción, donde se entrega el manejo de los hospitales públicos a cambio de favores y donde la corrupción llega a la propia Asamblea Nacional, donde hay denuncias serias de corrupción a cambio de votos y donde aquí hay responsabilidades que establecer. Así es que nosotros estamos contra la corrupción. Dentro del ámbito de un juicio político es fundamental la valoración política. Los hechos no pueden quedarse únicamente a un año atrás, a los hechos violentos de octubre. Los hechos de censura política tienen que avanzar a determinar en una valoración política actualizada lo que ha ocurrido durante todo este año en el Ecuador. Y por esa razón nosotros no estamos de acuerdo y vamos a seguir combatiendo la corrupción, porque el día de hoy hay procesos de investigación que no avanzan en los dos sentidos. En los hechos violentos de octubre, donde sigue habiendo impunidad, ni tampoco avanzan los hechos de investigación sobre los temas de corrupción en el manejo de los hospitales públicos, y donde hay responsables, y esos responsables pues tienen que asumir su responsabilidad frente a la ley. Bueno, en todo caso habría que ver qué sucede el día de la votación, porque no nos olvidemos, asambleísta, que hace unas 3 o 6 semanas, quizás un poco más, hubo un pronunciamiento. Cerca de 124 asambleístas le pidieron al presidente Lenín Moreno que le agradezca por los servicios prestados a María Paula Romo, y se debería de interpretar que eso que sucedió entonces debería también replicarse para esta votación. Pero claro, en la asamblea y con las oscilaciones políticas coyunturales nunca se sabe. Antes de darle paso a nuestro compañero Henry Avelino, también tenía una última inquietud cortita nomás, asambleísta. ¿Por qué? Porque cuando se habla del combate contra la corrupción, pienso inevitablemente en una reforma necesaria al Código Orgánico Integral Penal. Y no le hablo de la muerte civil, de algunas cosas, creo yo, cosméticas que se hicieron hace poco a ese cuerpo legal. Le hablo de figuras que hoy desde el correísmo se critican, pero fueron ellos los que insertaron esas figuras. Hablemos del procedimiento abreviado. ¿Qué es esto? Implica que si X persona, funcionario público, es detenido, se determinan los elementos de convicción, su abogado le dice: acógete al procedimiento abreviado, admite tu culpa y te beneficias de la disminución de la pena, algo similar a la cooperación eficaz, pero distinto en el fondo. En la forma es similar, en el fondo es distinto, porque se habla de colaboración. Entonces, con eso, el señor Daniel Mendoza no estará más de 4 años por delincuencia organizada, que es un delito que se sanciona con 7 y hasta 10 años de prisión. Con eso hoy, Eliseo Asuero ya está pidiendo lo mismo.
cuando en un principio dijo que no tenía nada que ver, y ahora pide acogerse al procedimiento abreviado que ya hemos explicado. Implica la admisión de la culpa a cambio de una disminución de la pena. Entonces, no sé sinceramente a qué vienen las críticas de quienes en su momento metieron esta disposición en el Código Orgánico Integral Penal. Parecería que estaban guardándose las espaldas, asambleísta. Mire, Jorge, usted ha sido muy claro en resumir lo que establece el Código Integral Penal. El Código Integral Penal está vigente, por lo tanto, la ley está vigente y es aplicable. Eso es lo que ha ocurrido. La justicia ha aplicado la ley en el proceso abreviado. En el caso del señor Mendoza ha sido ya sentenciado a 4 años de cárcel. En el caso de Liceo Azuero hay una controversia, porque un abogado dice que sí ha presentado el pedido y el otro, y ahora sale otro abogado que dice que él es el abogado y que no ha presentado el pedido. Así es que, y por otro lado salió la fiscal general del Estado a decir que se vencieron los tiempos en el caso del señor Azuero y que ya no aplica el proceso abreviado. Así que bueno, estos son temas de justicia, pero el tema de fondo es lo que usted ha comentado, Jorge. Así es, está vigente, los procedimientos son legales, lo que ha hecho el señor Mendoza y lo que se le ha sentenciado está dentro de la ley, dentro de los procesos judiciales, dentro de la transparencia, es correcto, y por lo tanto pues hay que avanzar en los procesos porque la corrupción tiene que ser sancionada. Y parte de lo que comentábamos hace un momento, lamentablemente la corrupción llegó a la Asamblea Nacional. Estamos con el asambleísta César Roón, él es candidato también a la reelección en el Parlamento, él es asambleísta por la provincia del Guayas. Henry Avelino continúa. Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo está, César? 7:19 de la mañana. Tenemos entendido que la Asamblea obviamente está trabajando ya para todas las propuestas de anticorrupción y una de esas es la ley de extinción de dominio muy esperada por la ciudadanía y que en realidad pueda ser esa arma legislativa para poder sancionar estos casos de corrupción que se citan precisamente, que puedan tener solución y que se pueda recuperar el tema. Tenemos entendido que dentro de la propuesta está la creación de un comité, tenemos entendido, que sería el que manejará los bienes que se recuperen. Y yo quería preguntarle a usted cuál sería su opinión respecto a esto, porque a lo largo de la historia siempre que existe un ente gubernamental que maneja los intereses recuperados para poder darle a quienes fueron perjudicados, en la práctica nunca pasa, nunca ocurre. César. Gracias, Henry. Buenos días. Varias puntualizaciones. Lo primero, tiene que haber el debido proceso y la ley de extinción de dominio tiene que ser bien hecha. ¿Qué es lo que se tiene que precautelar? Lo primero, lo más importante, lo que reclama el pueblo ecuatoriano el día de hoy, que son 2 cosas. Uno, que los corruptos vayan a la cárcel y que se recuperen los bienes del Estado, a favor del Estado. Entonces, para ello lo que hay que hacer primero es inmovilizar el bien. El momento que el bien esté inmovilizado, se está precautelando el bien, cualquiera que este sea, en beneficio del Estado. Pero ahí tiene que haber un proceso judicial, tiene que haber una sentencia. Entonces, el momento que se dicta sentencia, ese momento, pues el bien pasa a poder del Estado. Pero el bien ya se precauteló, ya se inmovilizó. Después del proceso judicial, que hay sentencia a favor del Estado, se materializa y ese bien pasa al Estado. Este es el debido proceso que tiene que quedar perfectamente claro, ¿no? Esto tiene que quedar perfectamente claro. Lo otro, dentro del Código Integral Penal están pues vigentes medidas cautelares que lamentablemente la justicia no aplica, que permiten justamente lo que estamos hablando, precautelar los intereses del Estado, inmovilizar bienes. ¿Por qué no se hace? Hay que preguntarle a la justicia. El Código Integral Penal establece 2 figuras, una la incautación y la otra la prohibición de enajenar. Fíjese usted, es decir, se puede hoy con el Código Integral Penal, se puede definitivamente inmovilizar bienes en beneficio del Estado. Y finalmente el tema de los bienes cuando pasan pues, al poder del Estado. Hay 2 ejemplos que yo los quiero citar de lo que no puede volver a ocurrir en el Ecuador y en esto hay que tener mucho cuidado porque si no, el interés del Estado se dilata. ¿Se acuerdan del concepto? Muchos bienes pasaron al concepto. Estamos hablando de esto hace 20 años.
Bueno, los bienes pasaron al CONCEP, los administró el CONCEP, se tuvo que pagar por la administración, por el mantenimiento, y finalmente cuando se quiso vender los bienes no valían nada. O mejor dicho, sí valían, pero para lo único que servían es para recuperar el dinero de lo que se había gastado en la mantención de los bienes durante 20 años. ¿Qué recibió el Estado? Nada. Un ejemplo más actualizado, los canales incautados de televisión, radios y canales incautados de televisión. Se incautaron en el año 2008, pasaron a poder del Estado, de acuerdo a la ley tenían que venderse en 90 días. Estoy hablando de la ley del AGD, artículo 19. Tenían que en 90 días venderse. ¿Para qué? Para recuperar los dineros para los afectados por la crisis bancaria del 99. Estamos en el año 2020, finales del 2020, hasta ahora se venden los canales. ¿Qué pasó en el tiempo? Sirvió pues de un manejo de publicidad política, donde todos los canales públicos hoy manejados por el Estado están quebrados. ¿En qué se ha beneficiado el Estado? En nada. ¿Se recuperó el dinero para los ecuatorianos perjudicados por la crisis bancaria? No. Entonces, estos ejemplos son los que nos tienen que llevar a meditar que estos bienes, del momento que haya procesos judiciales, tienen que rápidamente, una vez que hay la sentencia, se ha terminado el proceso, está la valoración, con sentencia ejecutoria, rápidamente tienen que venderse. ¿Para qué? Para que sea efectiva pues la recuperación, para que el Estado y los ecuatorianos reciban el beneficio de la venta de esos bienes. Porque caso contrario, estos famosos comités que no sirven para nada, ocurrirá lo que hemos conversado, Henry, que ya son muy malos ejemplos de lo que no puede volver a ocurrir en el Ecuador. Correcto, son ejemplos muy puntuales, muy ciertos, los que usted acaba de detallar, César. Y esta ley que, vuelvo y repito, es una de las más esperadas por la sociedad ecuatoriana para que todos estos casos de corrupción sean sancionados, a pesar de que ya el código lo debe hacer. Podría ser utilizada como un arma de persecución, tal vez, en algún momento, dependiendo de cómo sea planteada, César. ¿O cree usted en realidad que todos los asambleístas, todos en su totalidad, estarán de acuerdo en que sea una ley justa para todos? Ojo que los principales implicados en casos de corrupción son los políticos, son los asambleístas, las personas que están en función. Crear una ley 100% eficaz sería como ponerse la soga al cuello de la mano del autor mismo. ¿Puede cumplirse esto de que pueda ser solamente, en realidad, algo efectivo o solo una pantomima al final para decir que se hizo para sancionar a la corrupción? No, de ninguna manera. Esto tiene que aprobarse, pero tiene que aprobarse bien. Estos son procesos judiciales, procesales, ¿no? No pueden ser, es decir, estamos hablando de procesos jurídicos, no de persecución política. Esto no puede existir, porque entonces, ¿dónde está la seguridad jurídica del Ecuador? ¿Dónde está el debido proceso? Por otro lado, son procesos patrimoniales que no prescriben, que no se extinguen, es decir, que se avanza, y donde lo que se tiene que, insisto, primeramente es inmovilizar el bien. El momento que se inicia un proceso de esta naturaleza y se inmoviliza el bien, estamos precautelando los intereses del Estado. Okay, muy bien, este bien ya no se puede vender, ya no se puede regalar, este bien está inmovilizado, estamos dentro de un proceso judicial real, claro, transparente, vamos al juicio. Viene el juicio, viene el proceso judicial, las pruebas, cargos, descargos, etcétera, se termina el juicio, sentencia. No, sentencia acusatoria, listo, el bien pasa por el Estado. Sentencia a favor del acusado, se termina el problema, se le devuelve el bien. Así que esto tiene que quedar perfectamente claro, porque además hay otro tema que tiene que ver con la ilegalidad de muchos bienes adquiridos. Y aquí hay un principio jurídico que es el principio ad initio. ¿Qué significa esto? Que todo lo que se adquirió ilegalmente desde el principio es ilegal, pues. Y esto tiene que ver con el crecimiento patrimonial desmedido, con el lavado de dinero, con el lavado de activos, que generalmente estos procesos han sido o vienen siendo investigados por la justicia, por la fiscalía,
por la UAFE, por la Dirección de Lavado de Activos. Es decir, se conoce pues qué es lo que está pasando en ciertos sectores de la sociedad, especialmente que se dedican al narcotráfico, ¿no? Y otros que están inmersos en corrupción, que hasta hace poco les veíamos en el parque pateando piedras, ¿no? Y ahora pues resulta que son dueños de mansiones, de casas, de yates, de carros de alta gama, de haciendas, de fincas. Entonces, ahí tienen que intervenir justamente la fiscalía para determinar, ¿no?, qué es lo que pasó, por qué este incremento patrimonial injustificado, ¿no?, desmedido, ¿no? Se trata de actividades ilícitas, se trata de lavado de activos, se trata de bienes que se compraron ilícitamente. Entonces, el principio es que lo que se inició ilícitamente es ilícito siempre. Entonces, estos son procesos también que entran dentro de los causales para la extinción de dominio, para precautelar los intereses del Estado. Pero nunca pueden ser procesos de persecución jurídica, persecución política. Por esa razón es importantísimo que la ley de extinción de dominio sea muy clara, transparente y legal. César, y en torno a lo que se está presentando, ya ha pasado los ejemplos que usted citó, que quien guarda el bien a nombre del Estado para venderlo se demora vendiéndolo. Ahora, actualmente, esta ley propone algún tipo de sanción para el comité que va a tener los bienes en caso de que demore, de que no cumpla en los términos la recuperación de lo robado producto de la corrupción. Bueno, todavía no está terminado el proyecto. Está el proyecto de ley de extinción de dominio, pasó el primer debate. Hoy está en la mesa, está tratándose, está ajustándose. Por otro lado, pues tampoco hay informe aún de la comisión. ¿Y usted piensa que debería haber sanción en caso de la demora? Porque sería lo mismo nuevamente, ¿no? Debería haber una claridad de procedimiento. Cualquiera sea la institución que se haga cargo del manejo de los bienes, en este caso, que van a pasar al Estado, hay que darles tiempos y plazos. No pueden quedarse ahí pues durmiendo, ¿no es cierto?, años, 20 años. Esto es una barbaridad, pues no tiene presentación. Habrá que darles plazo, que estos bienes en el término de un año tendrán que venderse, ¿no es cierto? Máximo, un año máximo. ¿Para qué? Para que el Estado pueda recibir el beneficio. Porque si usted tiene una casa, voy a poner el ejemplo de una casa, una mansión de estas que hay de alta gama, te deje la casa botada un año sin mantenimiento. Cuando regresa, la casa está deteriorada. Entonces a la casa hay que meterle dinero, hay que invertirle para arreglarla, para pintarla, para reparar la puerta que se ha caído, el baño que se han robado, la llave que se sacaron, el interruptor que se dañó. Entonces, esto tiene que ser procesos rápidos, oportunos, para que el Estado pueda recuperar. Así que yo sí estoy de acuerdo, Henry, en que hay que ponerse plazos y también hay que ponerse sanciones, porque resulta pues que se crean unos entes burocráticos. Yo le tengo terror a estos entes burocráticos, ¿no es cierto?, que le cuestan más al Estado que lo que se beneficia el Estado. Y esto es lo que se tiene que evitar a todo costo. 7:31. Queremos agradecerle al ingeniero César Ron, asambleísta por el Partido Social Cristiano y candidato a la reelección, por compartir siempre su información, sus noticias y estos temas tan interesantes. César, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias por estar en diálogo. Gracias, un abrazo para ustedes y seguimos adelante. Ya saben, todos 6. Muchas gracias, y César. estuvo con nosotros César Ron. Gracias, César. Que tenga muy buen día.